Remontémonos al siglo XX, en un pueblo en la zona de Austria conocido como Carintia, el cual había sido anexado a la Alemania nazi en 1938. Un joven llamado Franz Wohlhardt, aprendiz de pintura y decoración, el cual era un Bibelforscher, o como se les conoce ahora, testigo de Jehová, acababa de cumplir los 20 años y se negó a ser reclutado en el ejército nazi. Delante de cientos de reclutas y oficiales, se negó a saludar la bandera nazi, y le arrestaron el 14 de marzo de 1940 y le encarcelaron. Posteriormente, en aquel mismo año, lo enviaron a un campo penal en Alemania. El nuevo comandante se apiadó de él y le liberó 3 veces de la ejecución entre 1943 y 1945. Le impresionó que prefiriera morir a transgredir el mandamiento de Dios de amar a nuestro prójimo y no matar. Franz permaneció en el campo Rottwald-Rathgau hasta 24 de marzo de 1945. Fue liberado por el ejército de Estados Unidos y regresó a su hogar en Austria. Sin embargo, varios miembros de su familia habían sido ejecutados, así como otros cientos o quizás miles de Bibelforschers. Lamentablemente, a lo largo de la historia, miles de personas han pagado injustamente por el simple hecho de actuar siendo fieles a sus principios, incluso si estos iban en contra de lo que la mayoría consideraba correcto, ejerciendo lo que hoy conocemos como derecho a la libertad de conciencia. En el caso anterior, muestra lo que fue el prejuicio, la intolerancia, la opresión y la desigualdad, pero también muestra la fortaleza, la determinación y la inspiración del ser humano. ¿Qué es el derecho a la libertad de conciencia? El derecho a la libertad de conciencia es un derecho fundamental básico de los sistemas democráticos. El resto de los derechos fundamentales de la persona se sustentan en él. Este importante derecho fundamental podemos encontrarlo plasmado en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18, el cual dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Podemos encontrarlo también en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 12.1 y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 18.1. Este derecho fundamental es un principio valor de nuestra autonomía y nuestro derecho a decidir. Para comprenderlo mejor, estudiemos más a fondo lo que significa la conciencia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, las 2 primeras acepciones para conciencia son: 1. Propiedad del espíritu humano de reconocerse sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. Y 2. Conocimiento interior del bien y el mal. Entendemos por conciencia entonces como un estado donde cada persona reflexiona y dialoga consigo misma, desde donde evaluamos nuestras circunstancias y tomamos las decisiones que consideramos nos llevarán por el mejor camino. El ser humano es único y diverso a los demás. Su conciencia forma parte de la dignidad humana, la cual, explica el Tribunal Constitucional el 11 de abril de 1985 en el Fundamento Jurídico 8, es un valor espiritual y moral inherente en la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la vida propia, y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás. Naturalmente, el derecho a la libertad de conciencia solo es posible en las sociedades democráticas dotadas de una constitución donde se regulen, se protejan y se salvaguardan los derechos básicos del ser humano. Cuando esto no es posible, puede haber un verdadero conflicto entre la ley y la conciencia. Esto puede producirse incluso en la democracia, cuando ciertas leyes pretenden imponer cosmovisiones de una mayoría que ignore la conciencia de algunas personas. Es entonces cuando aparece la objeción de conciencia en temas como el aborto, la reproducción bioética, la eutanasia,
las transfusiones de sangre, los símbolos religiosos, el matrimonio homosexual, etc. El derecho que todo ser humano tiene de libertad de conciencia protege las convicciones íntimas de una persona, ya sean morales o religiosas, que lo habilita a abstenerse de realizar determinados actos. Entra en juego cuando se da un choque entre la norma legal que obliga a un hacer y la norma ética o moral que se opone a esta actuación. Esto significa que nadie puede obligarnos a realizar una acción que consideremos moral o éticamente incorrecta en acorde a nuestras ideas y convicciones. Vayamos a un ejemplo. Sabemos de la existencia de países como Armenia, Australia, Bermudas, Brasil, Corea del Norte, Corea del Sur, Egipto, etc., que manejan el servicio militar obligatorio. Sin embargo, hay jóvenes que se niegan a realizarlo, ya que se oponen éticamente a cualquier tipo de fuerzas armadas. O son testigos de Jehová, o menonitas, o unitaristas, etc., cuyas creencias van en contra de llevar a cabo esta clase de acciones. Es aquí donde entra la objeción de conciencia, que es la negativa de acatar órdenes o leyes o realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos, donde el objetor de conciencia se decanta por el no a la ley, atendiendo a lo que considera un deber de conciencia. En este caso particular, el trámite para declararse objetor de conciencia suele consistir en escribir una carta con las razones que llevan al individuo a negarse a hacer el servicio militar y a entregarla a una autoridad pertinente como el Ministerio de Defensa. En México se entiende por libertad de conciencia el derecho a la facultad de los individuos para profesar cualquier religión en forma implícita. También incluye el derecho a no profesar religión alguna y la posibilidad de colocarse en una posición ateísta. La libertad de conciencia, junto con la libertad de culto, entendida esta última como el derecho a practicar en público o en privado cierta religión, constituye lo que se denomina generalmente libertad religiosa. Esto según el concepto de libertad de conciencia que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1994. Esto se originó a raíz de la conquista española, cuando los indios gozaron de cierta tolerancia por parte de los españoles para profesar sus propias creencias, aun cuando se establecía como obligatoria la religión católica. Asimismo, desde el movimiento de independencia, diversos ordenamientos constitucionales conservaron el sistema de la religión de Estado, a diferencia de otras libertades públicas que fueron expresamente proclamadas. En este sentido, desde la Constitución de Apatzingán de 1814 hasta el Acta Constitutiva y de Reformas de 1947, se estableció la religión católica como oficial, con exclusión de cualquier otra. En rigor, la Constitución de 1857 no llegó a establecer la libertad de conciencia, pues el artículo 15 del proyecto respectivo no fue aprobado, por estimar infundadamente que se podría debilitar la unidad nacional. Así pues, las libertades de conciencia y de culto no fueron consagradas, sino hasta la Ley sobre Libertad de Cultos, expedida el 4 de diciembre de 1860, cuyo artículo primero estableció: las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero, y las exigencias de orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable. Es importante que como seres humanos tengamos pleno conocimiento de este derecho y asimismo podamos ser libres de actuar conforme a lo que consideremos moral o éticamente correcto, procurando nuestro bienestar y respetando la decisión que tomen las demás personas a nuestro alrededor sobre el propio, colaborando así
a una sociedad sustentada en respeto, tolerancia, justicia y colaboración.